Ok, boa noite, queridos. Estamos mais uma vez aqui transmitindo o nosso discipulado de toda segunda-feira. Nós tivemos um ajuste técnico, por isso nos atrasamos um pouquinho, mas temos aqui a honra de ter o nosso apóstolo Ángel Trinidad, o nosso pai espiritual, meu pai espiritual e da pastora Kátia, né, que recebemos a sua cobertura desde a Cidade do Leste. Nós queremos saudá-lo com a graça e a paz do Senhor Jesus. E antes dele fazer as primeiras palavras dele, quero também saudar os irmãos que estavam entrando. E se você tiver o link, publique, abra salas de vídeo, onde você possa compartilhar esta transmissão. Essa transmissão também está sendo compartilhada com nossa rede apostólica, né? Vai ter muitos pastores da nossa rede que vão estar nos ouvindo nessa noite. Então, se você também tiver seus contatos, faça isso, porque há uma grande expectativa de coisas tremendas que serão feitas nessa noite. Amém? Então, queremos dar boa noite ao apóstolo Ángel Trinidad. Por gentileza, suas palavras de saudação, apóstolo. Boa noite. Amém. Boa noite. Eu vou tentar falar em português hoje à noite. Para mim é um prazer imenso poder compartilhar com vocês esse momento, um momento muito esperado. Realmente eu amo muito essa cidade, essa região. Eu passei parte da minha vida estudando, fazendo faculdade nessa cidade muito bonita que é Curitiba e aí os seus redores, né? E para mim é ainda maior o prazer de poder estar com os pastores amados, pastor Humberto, pastora Kátia. Deus abençoe e abençoa muito vocês. Eu fico muito contente. Nós aqui, toda a família, ao vermos todo esse favor de Deus na vida de vocês, né? Então, para mim, é um presente de Deus que eu possa estar com vocês hoje à noite. Amém, apóstolo. Muito obrigado pela sua saudação. Nós estamos felizes porque, através do manto que vem da sua vida, do seu ministério, da pastora Ana, nossa mamãe espiritual, tem sido extremamente poderoso aqui na nossa vida como igreja. A nossa vida mudou radicalmente através desse manto poderoso que recebemos e do impacto também de todos os discipulados, as palavras ministradas que nós temos também repartido à igreja por aquilo que temos ouvido, também nós temos transmitido e temos visto o resultado de um crescimento poderoso na vida dos membros da nossa casa espiritual. Por isso, somos eternamente gratos, apóstolo, a você, a tua esposa, pela sua dedicação em esquadrinhar as escrituras para nos alimentar e para que, através disso, nós também possamos alimentar a nossa casa espiritual e, assim, produzir os frutos que Jesus espera de cada um de nós. Amém? Amém, amém, amém. Realmente, se tem alguma coisa que possamos falar, é que Deus é bom, né? Deus Amém. É bom porque Ele usa pessoas tão falíveis, tão frágeis como somos nós, os seres humanos, mas a graça de Deus é infinita e devemos tudo a Ele, né? Por isso que a glória é sempre para Deus, porque através dele estamos conhecendo coisas que até grandes homens e mulheres de Deus na história da humanidade não puderam conhecer. Hoje, ele está abrindo o nosso entendimento como Igreja de Cristo pela grande responsabilidade que temos com essa geração. Então, a maneira de andar em vitória neste ambiente tão difícil é somente com a revelação da palavra de Deus. E é isso que ele está fazendo, né? Então, eu também sou muito grato por pessoas como vocês, porque eu tenho visto na vida de vocês uma paixão também pela obra de Cristo, uma entrega total. Isso é fundamental para que Deus possa se manifestar na nossa geração. Amém? Amém, amém. Apóstolo, nós temos falado muito a respeito
do remanescente. Do remanescente, suas características, suas qualidades, as atitudes dos remanescentes. E vamos estar conversando um pouquinho a respeito disso, porque Jesus diz lá nos evangelhos, ele diz que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, assim também como Sodoma e Gomorra, onde a maldade subiu até a presença de Deus. E hoje nós estamos vivendo um tempo bem difícil. Estamos vivendo difícil em termos de educação, né? Por conta da ideologia. Estamos vivendo com grandes dificuldades também por conta das leis governamentais, né? Recentemente ouvimos falar que na Bolívia a própria Constituição já está querendo determinar a proibição do cristianismo. Então estamos vivendo dias difíceis, onde parece que está se afunilando, né? Aquilo que Jesus disse, que o caminho para a salvação é estreito, ou seja, as coisas estão se estreitando. E é ali que surge o remanescente, aquele que persevera, aquele que ama a Deus e vai fazendo. Como o senhor está vendo essa questão do remanescente, apóstolo? O senhor tem ensinado muito a respeito disso. Vamos ouvir um pouco o que o senhor tem a dizer a respeito. Será que o pessoal entende se eu falar em castelhano ou é difícil? Vamos, porque eles também estão participando dos discipulados das quintas, né? Das terças e das quintas, que agora só na quinta. Já não vão participar porque tem culto na quinta. Né? Mas, de todas as maneiras, Okay. Se você quiser falar, fala mais pausadamente. E aí nós vamos entender. Ok. Sim, porque eu tenho a impressão que o senhor se expressa melhor em espanhol, né? Ok? Então, fala mais pausadamente. Sí, claro. Ok. Definitivamente nosotros nos ubicamos en el contexto espiritual que estamos viviendo cuando Dios dice en su palabra que nuestros días son como los días de Lot y de Noé, por las características. Y las cosas que Dios menciona en su palabra no se refiere específicamente a pecados, aunque el contexto era de mucha inmoralidad. Imagínense Sodoma y Gomorra, de ahí viene la palabra sodomía, era el auge de la homosexualidad, de la confusión de género, confusión de identidad, problemas de inmoralidad, idolatría. Sabemos que Sodoma y Gomorra era eso por los relatos bíblicos. Sin embargo, cuando Jesús menciona, no se refiere en Mateo 24, no se refiere a esos pecados, sino a cosas que aparentemente son buenas, como comprar, vender, casarse, darse en casamiento. Lo que está diciendo es que son días de gran distracción, de gran desenfoque, una falta de percepción de lo espiritual. Es una falta de comprensión de la verdad espiritual. Es como que todo el mundo está mirando las cosas de la tierra, haciendo cálculos, proyectos, planes, ideas sin Dios. Ese es el problema. Por eso dice la palabra, y Dios dice, que cuando Dios venga, vendrá como ladrón en la noche, es decir, cuando nadie espera. Nosotros escuchamos muchas veces que la gente dice, ahora, recuerdan, creo que fue en el año, no sé si fue 2012, cuando hablaron del calendario maya, por ejemplo. Sí. O recuerdan cuando hablaron del año 2000, ¿verdad? Y dijeron, es un fin de ciclo, se acaba todo, el calendario maya. No, la Biblia dice que cuando nadie espera va a venir. Cuando la gente dice viene es porque no va a venir.
porque una señal va a ser que todo el mundo va a estar adormecido. Todo el mundo va a estar adormecido de tal manera que no se va a saber exactamente la hora y el día. ¿Y saben qué es lo más notable? Que hasta las 10 vírgenes que representan a la iglesia van a estar dormitando, van a Dormidas, estar exactamente. cabeceando. Quiere decir, sí, que Dios no va a dar la revelación del día y la hora. Entonces, en ese momento en particular, nadie va a estar esperando. Y ahí va a venir. Esa es la característica, ¿verdad? Entonces, yo pienso que estamos viviendo todas las características. La gente está distraída, desenfocada, la gente es superficial, no ama la palabra de Dios, no ama la Biblia, no buscan a Dios, hay idolatría, hay crímenes cada vez más terribles, blasfemias, ofensas a Dios. Estamos en los días de Sodoma y Gomorra. Esa es la manera en que nosotros vemos. Sim. E esse adormecimento é algo muito patente nesta pandemia, apóstolo. É Sí, impressionante como a Igreja de Cristo adormeceu nesse tempo. E hoje estão sí, com grandes dificuldades de voltar àquela revelação do congregar-se. E justamente, como o senhor colocou, essas distrações, né, têm desenfocado as pessoas com relação a isso e ujú, acabam se distraindo com tudo que está acontecendo no mundo e se esquecendo um pouquinho daquilo que é vital e importante como uma característica de um remanescente. O remanescente, ele precisa cierto, manter a lâmpada cheia, não é verdade? cierto. Es así mismo. Y saben que la mayor, hablamos mucho ya de esto en los discipulados, la mayor característica de los últimos tiempos, cuando Jesús estaba hablando, él estaba diciendo que será el engaño, el engaño. Mirad que nadie os engañe. Cuando le preguntaban a él sobre cuáles serían las señales, él comenzó diciendo, cuidado con el engaño. ¿Qué significa? Que todas las fuerzas del infierno están enfocadas en engañar principalmente a los escogidos de Dios. Entonces, Él dejó sobre nosotros una responsabilidad de velar y orar. Eso quiere decir que está en nosotros el protegernos del engaño. Velando significa buscando la revelación de Dios. Velar no es protegernos con la mente natural, porque es justamente ahí donde somos engañados. Entonces, hoy nosotros podemos tener creyentes que le preguntamos, ¿cómo te fue la pandemia? ¿Cómo te fue en la cuarentena? Y pueden decir, me fue muy bien porque gané dinero como nunca antes. Me fue bien porque nadie se enfermó en mi casa. Me fue bien porque pasamos muy bien en familia. Pero esos son parámetros equivocados. La pregunta es, ¿oraste todos los días? ¿Le buscaste a Dios durante la cuarentena? ¿Le serviste a Dios? ¿Predicaste el Evangelio? ¿Cuidaste a los hermanos menores en la fe? Si la pregunta es no, te fue muy mal en la pandemia. ¿Por qué? Porque te sacaron de la posición de la bendición. Porque a través del espíritu de engaño te sacaron. Hoy hay muchos creyentes que están predicando de riquezas, de empresas, de expansión, y no están preparando al pueblo para la inminente venida de Cristo. Entonces están desenfocados, están equivocados. En otras palabras, aunque usen la Biblia, hablen de Dios, están en los días de Lot y Noé. Eso es lo que Jesús quiso decir. Ou seja, são tempos perigosos,
onde o espírito do anticristo já está em operação no mundo, não é verdade? Así mismo. El espíritu del anticristo, en realidad, fíjense, esto es muy interesante y tenemos que entender los tiempos de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuáles son los postreros días? ¿Cuáles son los tiempos finales? Hay que entender, hay una división en la Biblia, ¿verdad? Los días postreros comenzaron en Pentecostés, porque esa es la última etapa que ya no tendrá interrupción. Desde Pentecostés hasta la tribulación, esos son los postreros días. Y el espíritu del anticristo estuvo operando en todos los postreros días, desde la iglesia de los apóstoles en Jerusalén. Desde ese tiempo, el espíritu del anticristo sigue operando en diferentes manifestaciones. Y los anticristos, los que operan bajo ese espíritu, han sido muchísimos. Ahora, vendrá un anticristo, ¿verdad? La personificación misma vendrá, sí, pero estamos operando como iglesia siempre en contraposición al espíritu del anticristo. Ahora, el espíritu del anticristo opera atacando el poder de la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra Cristo es ungido. No estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Cristo. Y la iglesia, justamente al recibir al Espíritu Santo, recibe poder. Entonces, el anticristo anula lo sobrenatural de la iglesia. El anticristo quiere llevar a un evangelio vacío de palabras, de filosofía, de historia, un Jesús histórico. Entonces vemos miles de iglesias que nunca oran por los enfermos, que nunca tienen manifestaciones sobrenaturales. Esa es una manifestación del anticristo también. Sim. E uma das coisas que o anticristo tem militado muito contra a igreja é aquela questão do discernimento do corpo de Cristo, que muitos, por conta dessa fragilidade, dessas distrações, não conseguem mais discernir o corpo de Cristo. Por isso que lá em Coríntios fala, por ocasião da ceia do Senhor, que há muitos fracos, há muitos doentes, e inclusive alguns já dormiram, né? E isso tem acontecido por conta desse espírito que traz esse enfraquecimento para a igreja de Cristo. Como combater isso, apóstolo? Uno de los puntos más atacados justamente en la iglesia es el anular la revelación del cuerpo, porque en la revelación del cuerpo está la esencia de lo que es la iglesia de Cristo. Acuérdense que Dios no delegó su poder y su autoridad, no delegó todo lo que nosotros tenemos sobre individuos, sino sobre el cuerpo que es la iglesia. Y nosotros estamos conectados a un cuerpo espiritual, y de la manera en que Dios nos conectó, Él nos llenó de dones, de talentos, nos dio el propósito. Entonces, hay una predicación mentirosa, un evangelio mentiroso que hace creer que lo que importa es que yo tenga mi relación con Dios. Yo puedo quedarme en casa, yo puedo ver por televisión o por internet, escuchar una buena predicación y yo creo que estoy en el cuerpo de Cristo. Pero la pregunta es, ¿de qué manera estoy conectado al cuerpo de Cristo? Jesús lo aclaró perfectamente y él dijo que nadie puede tener autoridad si no está bajo autoridad. ¿Verdad? Si yo no tengo una autoridad espiritual, en realidad no estoy conectado a nada. Estoy en un espíritu de independencia, no estoy siendo acompañado en mi proceso espiritual por nadie, nadie me avala, no tengo, por lo tanto, no tengo ninguna autoridad espiritual también. Sí. Entonces, el discernir el cuerpo de Cristo es condición fundamental, porque el no discernir
significa participar de la cena indignamente. Es decir, si yo no tengo la comunión con el cuerpo de Cristo y no estoy relacionado por los vínculos como pastor y trabajando como apóstol, a través de estos años yo he aprendido a ver muchas señales en las personas, ¿verdad? Cuando las personas no tienen un compromiso real con su iglesia local o con su cobertura, no asumen un compromiso y no se congregan, no aportan a la visión nada, no tienen casa de paz, no hacen su proceso, no diezman, no tienen ningún vínculo en realidad. Son simpatizantes de la iglesia, pero en realidad no están conectados al cuerpo de Cristo. Eso es no discernir el cuerpo. Entonces yo tengo una casa espiritual donde dice la Biblia, el Espíritu Santo soberanamente me sembró en esa casa, yo pertenezco a esa familia, rindo cuentas a una cabeza y bajo mío tengo discípulos a quien tengo que discipular. Ese es el diseño de Dios. Por eso el no discernir el cuerpo en realidad me deja fuera del cuerpo. Y la casa, una de las cosas que el remanente tiene como característica es recuperar la revelación del templo. Recuperar la revelación del templo. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el templo en sí es un refugio. El templo es un refugio. Por eso la palabra dice que no debemos de ser como aquellos que ya perdieron la costumbre de congregarse, porque esa es otra enfermedad espiritual. Cuando yo discierno el cuerpo, tengo que tener la revelación de mi casa espiritual. No es que yo me puedo congregar a cada domingo donde me parezca, cambio de iglesia, no rindo cuentas a nadie. No, eso es no discernir el cuerpo. Por eso Dios dio la ilustración de un cuerpo, y un cuerpo tiene unidos sus miembros. Están bajo una sola cabeza. Tenemos un solo propósito. Cuando un miembro no responde a una cabeza, entonces ahí viene la enfermedad. Por eso hoy el remanente tiene la revelación de la paternidad espiritual. Porque un pastor cualquiera cambia. Sí. ¿Verdad? Oye, mi pastor, mañana me enojé contigo, me voy a otro pastor, me voy. Ahora la revelación del remanente es paternidad espiritual y Wow. es familia espiritual. Nosotros en realidad confundimos metáfora con identidad. ¿Cuál es la metáfora? Soy oveja. Esa es una metáfora que Jesús usó. Pero en Perfecto. realidad yo no soy oveja, yo soy hijo. Yo soy hijo del buen pastor. En la metáfora es una figura gramatical para que podamos entender que Él nos guía, que Él nos cuida, que Él nos alimenta. Pero en realidad no somos ovejas, somos hijos. Y si soy Así mismo. hijo, tengo casa. Yo tengo casa. Y si tengo casa, tengo un padre espiritual que proyecta la paternidad de Dios. Eso es discernir el cuerpo. Y apóstol, justamente en estos últimos días, ante la venida de Cristo, vemos tantos niños y adolescentes y jóvenes como nunca hemos visto antes, con tanta rebelión. Rebelión a los padres, rebelión al gobierno, rebelión a las reglas, y como que cada uno piensa, yo hago de mi vida lo que yo quiero y nadie tiene a ver con esto, ¿verdad? Y cómo hacer para que esos jóvenes de hoy día, de esa generación, tenga esta revelación de paternidad, porque la paternidad, algo que por lo menos en todos los retiros sí que hacemos, es la parte que más, como que vou dizer assim, a parte que mais pega na vida das pessoas é justamente a questão da rejeição por causa da paternidade, por causa dessa ausência de paternidade. Como trabalhar com isso
para tornar esses jovens e remanescentes com essa revelação da paternidade? Es una cosa muy interesante y es determinante. Yo creo que mucho tiempo la iglesia estuvo haciendo mucho esfuerzo en lo natural para resolver los problemas que le atacan, que le aquejan. Entonces, por eso también reemplazamos los recursos de Dios por técnicas, por métodos, o incluso ingresó la psicología en la iglesia cristiana, porque en la ausencia de los recursos de Dios, buscamos resolver los problemas nosotros mismos. Yo pienso que lo más importante en la iglesia, lo fundamental en la iglesia hoy, es el Espíritu Santo. Comencemos a partir de ahí. Porque el Espíritu Santo es el que da la revelación de la paternidad de Dios. Y hay una manifestación del Espíritu Santo específica para este tiempo que viene en la forma del espíritu de Elías. Cuando el espíritu de Elías es el que anticipa la venida del rey, el espíritu de Elías viene a preparar a las familias, viene a sanar los hogares. Porque los hogares que estén divididos con rebeldía, con falta de sujeción, con falta de honra a los padres, caerán bajo maldición. Eso lo dice en Malaquías. Por eso hoy los profetas de Dios, los apóstoles, los pastores, los evangelistas tienen que estar pregonando esta palabra a la iglesia y declarando la restauración de los vínculos familiares. El corazón de los padres volverá a los hijos, el corazón de los hijos volverá a los padres. Comienza con la manifestación del Espíritu Santo, dándonos la revelación de la paternidad de Dios. Por eso dijo Jesús, en aquel día comprenderán que yo y el Padre somos uno y vendremos y habitaremos. ¿Por qué está hablando de la restauración, de la revelación de la paternidad de Dios? Y eso viene con el Espíritu Santo. Por eso en este domingo yo estaba predicando una palabra muy interesante cuando habla de que no es importante tu inicio, es importante tu fin. Así En mismo. ese contexto yo quiero decirles esto, iglesia. No importa siquiera cómo viniste al mundo. Lo que importa es cómo te vas del mundo. Amén. No importa si sos fruto de una violación. No importa si fuiste criado en un orfanato. No importa si te golpearon cuando eras niño, si abusaron. No importa tu inicio. Lo que importa es tu fin. Y en ese fin, lo que cuenta es la paternidad de Dios, que es la verdadera paternidad. Si viniste a esta tierra y lograste todo lo que lograste, pero no le conociste a Dios, perdiste tu propósito en la tierra. Así mismo. Por eso tenemos que entender el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a cumplir esa tarea, ¿verdad? El Espíritu Santo viene para traer la revelación de la paternidad de Dios y eso tiene que ser llevado en nuestros hogares. El Espíritu Santo tiene que ser porque eso va a sanar de la rebeldía, va a sanar del espíritu de rechazo, eso va a sanar porque la revelación de la paternidad de Dios viene a suplir ese vacío que tenemos, porque estamos viviendo en un planeta de huérfanos y el Espíritu Santo es la mayor provisión. Y a través del Espíritu también viene la revelación de la palabra. Y la palabra me abre el entendimiento. Entonces, nuestros hijos deben ser educados, impartidos en la revelación, no en la enseñanza de una religión. Assim mesmo. Assim mesmo. Amém. Nós vivemos um quadro de muitas mensagens subliminares, principalmente nas programações televisivas. Passam mensagens subliminares, né? De que todos somos iguais,
Deus é amor, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E isso eles vão como que cauterizando a mente das pessoas. E quando vem o bote, que como a cobra, né? Ela fica ali e de repente ela dá o seu bote. A mídia, principalmente, faz muito isso, né? E a única maneira de nós combatermos é através da revelação, literalmente, do Espírito Santo em nossa vida, né? É por isso que a palavra nos diz que as nossas lâmpadas precisam estar sempre cheias, para nós termos essa revelação, porque não existe como dicotomizar, não existe como separar a questão de discernir quando estamos sendo enganados ou não, não é mesmo? Então, como Así, ser cheio do Espírito Santo para poder discernir isso, apóstolo? O que o senhor tem para nos ensinar a respeito disso? sí. Es muy interesante. Yo creo particularmente, ¿verdad? Yo creo que los mensajes subliminales, esos fueron el inicio. Yo creo que incluso esa técnica, esa estrategia ya está desfasada, porque hoy en día las cosas ya están mucho más crudas, más directas, porque esto es parte de un proceso de adormecimiento. Y nuestra generación, cuando nos convertimos recién, hace más de 30 años, tal vez algunos más, en aquellos tiempos nosotros íbamos descubriendo los mensajes que estaban escondidos detrás de una música, estaban escondidos en las imágenes de las películas y ponían con técnicas de grabación, hacían que aquellos discos de vinil, al girar al contrario, tenían mensajes subliminales que estaban ahí, ingresaban. Incluso se comprobó después que usaban mensajes subliminales para convencer a la gente a comprar cosas. Usaban en los cines, hicieron test de psicología en los cines para inducir a la gente a consumir pipoca, por ejemplo. Hacían Sim, esos experimentos y notaban en la reacción de la gente que la gente era muy manipulable. Pero eso fue desarrollándose y a partir de ya un tiempo, ya los mensajes no son subliminales, son muy visibles, son muy claros. Los mensajes cada vez son más porque ya van adormeciendo a las generaciones. Nosotros vimos, por ejemplo, unos dibujitos famosos que entraron en su momento y que impactaron en todo el mundo, que se invirtieron millones de dólares para la producción y ellos ya están promocionando la homosexualidad como algo normal. perfeito, assim Ya mesmo. presentan parejas de transexuales para niñitos en dibujos animados. Entonces, yo me acuerdo que hace muchos años atrás había una marca de cigarrillos. En Brasil era muy común la propaganda de esa marca de cigarrillos que promocionaban a través de un dibujito de un camello que hablaba. Exato. Y en los Estados Unidos fue procesada esa marca de cigarrillos. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a la conclusión de que a una persona adulta no le atrae la propaganda de un camello hablando, que esa propaganda estaba apuntando a los niños para introducirles al vicio del cigarrillo. Y esa marca perdió la causa, tuvieron que pagar millones de dólares y tuvieron que cerrar esa publicidad. Eso era en aquellos tiempos, pero ahora es imparable. Ahora nosotros estamos viendo en todos los lugares las músicas son pornográficas. Assim mesmo. Son pornográficas, las películas son altamente inmorales y hoy en día no se puede debatir sobre eso, no se puede hablar porque uno ya es retrógrado, es fanático, ya avanzó muchísimo, ¿verdad? Entonces, hoy en día, las generaciones más jóvenes, como están recibiendo y consideran que los medios de comunicación son una fuente de verdad, nosotros los que estamos en el Espíritu de Dios tenemos que saber
que los medios de comunicación no son informativos. Ellos no están para informar, ellos están para deformar el entendimiento, para introducir conceptos equivocados, para introducir mentiras, para deformar el concepto de la moral, de la familia, del género, de Dios, etcétera, etcétera. Entonces los medios de comunicación no son informativos y nosotros, si estamos con el Espíritu Santo, discernimos lo que está pasando. Hay muchos creyentes que, como no están con su lámpara llena en esta cuarentena, se alimentaron de los medios de comunicación y estaban Así viendo mismo. todo el tiempo estadísticas, muertes, datos, contaminación. Terminaron con pánico, terminaron con miedo, terminaron escondiéndose, ¿verdad? Dejaron ministerios, dejaron todo y se encerraron. ¿Por qué? Porque no tuvieron el discernimiento del ataque que venía a través de los medios de comunicación. Eso es lo que está pasando en estos días. Así mismo, apóstolo. Esse tempo de pandemia, sem dúvida nenhuma, veio para é como passar um coador, né? Um coador, onde acabou deflagrando a fragilidade de tantos cristãos. Como o senhor mesmo já pregou sobre a fé genuína e a fé fingida. E justamente nesse quadro é onde se estabelece a diferença do justo, do injusto, do que serve a Deus e do que não serve, né? Aquele que realmente estava se preparando para ser um remanescente. Qual seria a perspectiva dessas pessoas que estão tão distraídas? Como que eles têm que... Qual a reação que eles devem ter para que possam voltar ao trilho, digamos assim, e não mais serem enganados, né? Porque também existe o outro lado daqueles que precisam continuar permanecendo, prevalecendo, ainda que cause uma certa dor, um certo desconforto, caminhar com Cristo, porque caminhar com Cristo não é para qualquer um, não é verdade? Né? Então, é para aqueles que de fato têm uma fé genuína, né, que estão dispostos a pagar o preço de seguir até o final, confessando a Jesus como Salvador, e não só como Salvador, mas, sobretudo, como Senhor da sua vida. Que a grande dificuldade do cristão, né, é que ele se contenta apenas com a salvação, mas, na verdade, a nossa verdadeira vida cristã se revela quando Jesus é o nosso Senhor. O que o senhor pode nos falar a respeito disso? Así es. Sí. Yo creo que la iglesia del remanente recupera revelaciones perdidas en el tiempo pasado. Las revelaciones. Entonces, una revelación que el remanente, el remanescente, como dicen en portugués, tiene que tener, es la recuperación del altar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes. El sacerdote no tiene nada que ofrecer si no hay altar. La iglesia evangélica cambió sacerdote por cambió altar por una plataforma de enseñanza, una plataforma, pero la revelación del remanente es altar. Escuchen por favor esto porque esto es muy importante. Ahora, el altar no es un lugar de flores. El altar no es un lugar de telas rosadas o de colores. No es lugar de luces. No es lugar de muerte. El altar es un lugar de muerte continua. Entonces, cuando yo soy un sacerdote y debo estar en el altar, el apóstol Pablo nos dice que el primer sacrificio que debo presentar es mi cuerpo. Entonces, como la gente hoy no tiene revelación del altar, del pacto, del sacrificio, ante la primera dificultad se aleja. Así ante mesmo. la primera dificultad. ¿Por qué? Porque no quieren morir. Para mí, el servir a Cristo
es una muerte continua, porque Jesús dijo, el que no toma su cruz no puede seguirme. Tienes que tomar tu cruz para seguirme todos los días. Entonces, le estás sirviendo en el altar. ¿Por qué le sirvo? Porque tengo revelación de sacrificio y de altar. ¿Me es fácil? No. La gente a la que le sirvo muchas veces me paga mal, me traiciona, enfrento problemas, soy un ser humano. A veces estoy mal, a veces tengo que pelear con el desánimo, pero tengo un pacto y el sacrificio que le ofrezco a Dios, cuanto más me cuesta, es más agradable para Dios, porque es un sacrificio que sale de mi corazón. Hoy en día los creyentes tienen un compromiso tan superficial que por cualquier cosa se enojan o se distraen, dejan su compromiso, dejan el altar, cambian de iglesia, dejan de servir, porque no hay una revelación de pacto. Y el remanente, por eso el remanente no es multitud. Los remanentes son eso, lo que queda después del filtro. El remanente es la minoría. Entonces, hoy las personas tienen que recuperar. Si no quieren ser de los que van a ser podados, tienen que buscar con toda su alma, su corazón y su fe las revelaciones del Espíritu y la palabra. Tienen que tener la revelación de altar, la revelación del sacerdocio, la revelación del sacrificio. Nosotros no nos vamos a un auditorio donde hay una plataforma para recibir una enseñanza. No, nosotros nos vamos a un templo, revelación del templo, donde hay un altar, donde se ofrece sacrificios, donde yo soy el sacrificio, yo soy el sacerdote. Entonces, si yo no tengo esas revelaciones, voy a ser podado, porque mi relación con Dios no es la relación que el remanente tiene que tener. Por eso el remanente recupera la revelación de la adoración, la revelación de los pactos financieros, del diezmo, de la ofrenda. ¿Qué pasa cuando viene la primera prueba? La gente deja de diezmar, la gente deja de ofrendar, no tienen la revelación de los sacrificios espirituales. Entonces, ¿qué hacen las pruebas? Las pruebas identifican los corazones. Por eso es que en esta pandemia, en esta cuarentena, mucha gente se alejó y dejó de servir a Dios. Porque ¿qué hacen? Las circunstancias revelan lo que está en el corazón. Entonces, si yo quiero ser parte del remanente, mi compromiso con Dios, mi pacto con Dios no es negociable. No es negociable. Aunque llueva, si este domingo tuvimos una tremenda presencia de Dios en los cultos, pero hay gente que tiene vehículos, tiene uno, tiene dos autos, tiene casa propia, tiene comodidad, pero porque llovió un poco ya no se congregó. Entonces, esa es la revelación que la iglesia tiene que tener. La iglesia tiene que servir a Cristo aunque haya persecución, aunque salga la policía a perseguir a los cristianos. Aún así tenemos que adorar a Dios, tenemos que servir a Dios, tenemos que congregarnos, así como la iglesia de aquellos tiempos, la iglesia que fue perseguida, o la iglesia en China, o la iglesia en Rusia. Aunque la ley prohíba, nosotros igual tenemos que servir a Dios. ¿Me pueden decir amén a eso? Eso es Amém. parte del remanente. Assim Amén. mesmo. Uau! É tremenda essa revelação, apóstolo, porque a gente vê a fragilidade, né, do coração das pessoas, porque, de fato, assim como o senhor está dizendo, que às vezes alguns têm veículos, alguns até moram perto do templo, né, e tem todas as condições de poder não faltar num culto, mas aquele que vem a pé, de longe, com guarda-chuva, dia de chuva, aquele que vem de táxi, aquele que vem de ônibus, aquele que sempre está ali firme, né? E isso caracteriza uma revelação do templo e do altar de sacrifício. E numa das nossas Así. ministrações, nós temos ensinado que quando nós
estamos no templo. Na verdade, os convidados especiais somos nós, porque é Deus que nos convida para fazer parte do seu culto, né? Culto a Ele. E dos Así quais mismo. nós somos os protagonistas de ser a expressão desse culto a Deus. E que tremenda Así es. esta revelação. Realmente é muito gratificante. Perdón, un Sim, comentario. sim, Una de las cosas que se introdujo en el entendimiento de la gente es que en el culto yo voy a recibir. sim, Ese es sim, el concepto de la gente. sim, Y sim, sim, es un concepto equivocado. Yo sim. recibo por añadidura, pero la Sim, por prioridad es que necessidade. yo voy a dar a Dios. Isto. Yo voy Aham. a rendir culto a Dios. Entonces Isto. la gente, como no hay una revelación, la gente va con la actitud de voy a recibir, a ver qué me dicen hoy, a ver qué me Sim, dan, sim, a ver si me gusta la palabra o no. Se naturalizó, se perdió el elemento sobrenatural de la adoración, del culto, de la honra para Dios. Entonces, cuando yo no tengo ese entendimiento, yo voy a sentarme a ver, a medir al pastor, a ver qué tal, si la palabra, si tiene unción, no tiene unción, qué tal la alabanza, cuánto dura el culto. El remanente tiene una revelación del servicio, de la ofrenda, del sacrificio. Lo principal que yo voy a hacer el domingo en el templo es rendir culto a Dios. isto. Eso es algo fundamental para cada uno de nosotros. Amén. Assim mesmo. Apóstolo, muitas pessoas estão no engano de que acham que são remanescentes, mas na verdade não são, porque as suas atitudes não denotam a vida de uma pessoa que está se preparando para ser um remanescente. O que nós podemos dizer para a igreja hoje? Porque muitas pessoas acham que pelo fato de vir à igreja ou de acessar as transmissões, já estão fazendo a sua parte, mas estão se auto-enganando, porque na verdade está faltando essa revelação. Por isso que estamos falando, mas acabamos voltando às vezes ao mesmo assunto, porque uma coisa tem a ver com a outra, uma coisa está acrescentada à outra, né? E uma das coisas que o senhor falou ali foi muito importante, que nós vamos ao culto não para receber, mas nós vamos para dar, né? Eu creio que até por isso que Jesus usou a expressão é melhor dar do que receber, né? Porque ali quanto mais damos, mais recebemos. Quando ele também disse, busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas, ou seja, tudo aquilo que nós precisamos no natural e até eu diria, principalmente no espiritual, serão acrescentadas. Mas por conta da falta desta Amén. revelação, as pessoas se tornam muito religiosas. Como quebrar esse espírito religioso, apóstolo? Es muy interesante, ¿verdad? Porque el espíritu, fíjense qué interesante cuando nosotros vemos, confrontamos el culto a Dios y el espíritu religioso, ¿verdad? Quiero contarles brevemente un pasaje bíblico como referencia. El rey David tuvo una buenísima intención. Él tuvo una buena intención. Él quiso recuperar el arca de la presencia de Dios. Él quiso llevar a Israel. Era muy buena su intención, porque nadie se había preocupado por eso, pero él tuvo la intención. Entonces, él comenzó a imaginar cuál sería la manera de llevar la presencia. Entonces, construyó un carro nuevo que nunca se usó, porque él pensó que esa sería la manera correcta. Y bueyes que nunca habían estirado un carro. Entonces, él creó su propia doctrina de cómo tenía que portar la presencia. La buena intención del hombre
sin la voluntad revelada de Dios es religión. Termina mal. Entonces, cuando él pone un carro nuevo y él estaba entusiasmado y dice un pasaje en la Biblia, dice, y ellos cantaban y alababan con todas sus fuerzas, manifestando la palabra, un esfuerzo de él, queriendo él hacer a su manera, creando una doctrina para llevar. Entonces, cuando el carro pisa un camino feo, un camino de piedra, se tambalea, el arca se iba a caer, viene uno de los hombres y quiere sostener el arca y cae el juicio de Dios sobre ese hombre y muere. ¿Y saben qué? Dice la palabra que David se enojó con Dios. Ficou David bravo. se enojó con Dios y tuvo miedo. Y tuvo miedo. O sea, a raíz de su religiosidad y su falta de revelación, tuvo un concepto equivocado de Dios. No basta tu buena intención. Tiene que ser a la manera de Dios. Amén. Y Dios revela en su palabra cuál es la manera de adorar, cuál es la manera de servir, cuál es la manera de honrarle. No es como yo pienso. Algunas personas dicen, por ejemplo, no, lo que pasa es que mi iglesia tiene muchos recursos. Yo voy a usar mi diezmo para ayudar a los pobres. Error, estás creando tu propia doctrina. Estás decidiendo cómo vas a hacer, no te corresponde, no sirve delante de Dios. Tiene que ser una revelación de su palabra. El Espíritu te revela cómo tiene que ser el culto a Dios. No es como a vos te parece, no es como a mí me parece, no es porque ese es otro engaño en que la iglesia está cayendo. Tenemos que ser muy objetivos en buscar la revelación y saber específicamente qué es lo que Dios demanda de mí. ¿Entienden? Entonces, personas que dicen, no, sí, yo estoy en casa, estoy viendo, yo estoy cumpliendo. No, Dios no dice eso. Dios dice que tenemos que congregarnos. No Sí, es sí. a tu manera, no es tu concepto. Y otro concepto equivocado que entró en la iglesia es como que el pastor me necesita, la iglesia me necesita, la iglesia necesita que yo diezme. Error. Yo cancelo esa mentira del diablo en tu mente. Vos necesitas congregarte para estar protegido, porque vienen días Amén. malos y si no estás congregando te estás desprotegido. ¿Por qué? Y porque lo dice Dios. Dios estableció las casas espirituales como protección. No estás diezmando. A mí me molesta mucho cuando los pastores hablan y dicen, hermanos, hay que diezmar porque tenemos que pagar la luz, porque hay que pagar alquiler. Yo reprendo Aluguel. eso. ¿Qué es eso? No, yo cancelo. Eso está mal. Eso es un insulto a Dios. El sacerdote administra, pero los hijos de Dios le traen a Dios por honra, por culto, por revelación. Le están haciendo un culto a Dios cuando le traen sus ofrendas. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, Sim, no sim. es mi iglesia me necesita, el pastor tiene que pagar alquiler, entonces está pidiendo diezmos. No, ¿saben? Una de las cosas que el diablo ataca mucho en este mundo es acerca de las finanzas en la iglesia. ¿Saben por qué? Perfeito. Porque es un ídolo para el mundo. Es un ídolo. Entonces el mundo está muy sensible, ¿verdad? Y se ofende el demonio cuando le honramos a Dios con nuestros bienes. Entonces él ataca mucho, pero yo te voy a dar una clave. Con la cuestión del diezmo, el diablo nunca me puede agarrar, nunca me pudo agarrar por una razón, por una razón. Jamás en mi vida le diezmé al hombre. Nunca le diezmé al hombre. Yo pongo mi diezmo en las manos de mi padre espiritual, pero yo no le diezmé a mi padre espiritual. Yo le diezmo a Dios. Si mi padre espiritual, que Dios lo guarde y lo libre, si mi padre espiritual no es íntegro, ese no es mi problema. Yo le estoy diezmando a Dios, no al hombre. La iglesia religiosa dice, oh, hay que controlar, hay que mirar la contabilidad. ¿Qué hizo con el diezmo? No es tu problema, iglesia. Tienes que tener la revelación espiritual de que tu diezmo no es para el hombre. Entrega con toda fe y entrégale a Dios. A mí,
Si el hombre roba, a mí no me robó porque yo le entregué a Dios. Él está robándole a Dios y ese es su problema. Va a caer el juicio de Dios con toda seguridad, va a caer sobre su cabeza. Pero las iglesias son administrativas. Vamos a presentar balance a los miembros, vamos a rendir cuentas, dónde se usó, mirá. Eso es un club social, es un club religioso, eso no es un templo. Eso no es de donde se ve al sacerdote rindiendo cuentas al pueblo de los sacrificios para Dios. ¿Qué es eso? Esa es la intromisión de la religión en el reino. Es la intromisión de una cultura religiosa en donde la gente se cree con derechos porque diezma. Yo tengo, esa es la estructura religiosa en su máxima expresión. A ver, ríndanme cuenta, pastor, ¿qué hizo con los diezmos? ¿Qué hizo con los diezmos de la iglesia? Libérense del concepto religioso. Diezmenle a Dios y ustedes serán prosperados, serán bendecidos, serán multiplicados. Y si hay un sacerdote infiel, porque toda la vida hubo sacerdotes infieles, hay hoy y seguirán habiendo, ese es el problema de cada uno con Dios. Yo nunca le diezmé al hombre, nunca. Mi diezmo es de Dios. Wow. Qué tremenda essa revelação. Wow. Que ensino profundo sobre isso, porque uma das coisas que pega muito para o mundo, de fato, é a questão do dízimo. Porque quando uma pessoa se converte e fala com a outra pessoa que ainda não é convertido, diz, estou frequentando a igreja agora. A primeira coisa que a pessoa pergunta, uau, e você vai dar seu dízimo, vai dar o dinheiro para aquele pastor? Não é verdade? Então, é realmente aquela falta de revelação, mas que impressionante o que o senhor acabou de falar, porque, de fato, o Deus, o dinheiro, né, é o Deus Mamon, é um ídolo, né? Então, realmente, as pessoas se sentem fragilizadas quando mexem no ídolo. E como que eu posso dizer isso? Que tristeza para muitos cristãos que ainda pensam também dessa maneira como as pessoas do mundo, né? Sí. Porque... ¿Y saben qué dice el pastor ahí? Perdón. Sí. El apóstol Pablo habla y dice, no os conforméis a este siglo. Así mismo. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Saben cuál es uno de los errores más graves de la iglesia hoy? Que se pone a hablar de doctrina con el mundo. Los creyentes inmaduros y carnales se ponen a hablar y a discutir con el mundo de los diezmos. Yo no tengo por qué hablar con el mundo de los diezmos, así como a mí no me interesa la ofrenda que le presentan a Yemanjá. Ese no es mi problema. Yo no estoy diciendo por qué compraste la gallina negra y por qué le pusiste caña y por qué. No, ese es su problema. Eso es un culto satánico, diabólico, no tengo nada que ver. Y si quiere gastar en su gallina, gasta. Ya, mi responsabilidad es predicarle el evangelio para que se convierta a Cristo. Pero usted no va a ver a ningún brujo, hechicero, discutiendo sobre las ofrendas que ellos presentan. El creyente inmaduro es convencido por el mundo a entrar en su línea de razonamiento. ¿Por qué tienen que meterse en el ámbito íntimo, personal, mío con Dios? Eso la iglesia tiene que ser enseñada. Yo no hablo con inconversos de diezmo, yo hablo de la cruz de Cristo. Amén. Y de que ellos critiquen o no, ese es su problema. Eso no hay problema. Yo no voy a estar perdiendo tiempo con eso. Pero yo no voy a poner a explicar doctrina de mi fe a los inconversos, porque eso es solamente para... Jesús dijo, si le das las perlas a los cerdos, te van a atacar y te van a morder. Sí. Y si le das las perlas a los perros, ahí también te van a morder y los van a pisotear. Las perlas no hay que tirar. Las cosas íntimas del reino hay que hacerlo con revelación para Dios. Entonces, imagínense, nos ponemos a hablar con ellos se ponen a filosofar sobre qué hacemos y qué no hacemos y cuestionan esto. No, mi diezmo es algo personal, es mi adoración para Dios. Yo le entrego a Dios, le entrego
a la autoridad que Dios establece sobre mi vida, pongo en sus manos, pero yo nunca le diezmo al hombre, le doy con todo gozo, con toda revelación, porque sé que mi economía no depende de las circunstancias ni del mundo, dependen de la paternidad de Dios para mí. Amén. Amém, amém. Eu quero aproveitar esse momento, apóstolo, que estamos falando um pouco sobre a questão de finanças, dízimo, oferta, estamos... porque é uma das marcas também das características de um remanescente. O remanescente ama sua casa, sustenta sua casa, não deixa faltar o alimento na sua casa, sempre está trazendo a sua provisão para que haja provisão na sua casa espiritual. Nós, particularmente, estamos num desafio da parte de Deus em adquirir este local que nós estamos cultuando hoje a Deus, este local, um local muito bom, digamos assim, pequeno para o que Deus tem nos prometido, mas a gente precisa começar em algum lugar, não é verdade? Diante deste quadro, desta revelação sobre o dízimo e oferta, qual seria seu conselho e a sua experiência? Porque o apóstolo já construiu seu templo ali, né, o templo da Casa de Restauração, e, por certo, também nas redes das outras igrejas, muitos também já conquistaram seus templos, né? Qual o conselho que o senhor nos dá para nós conquistarmos esse templo, já que estamos falando nesse assunto? Porque isso é também uma característica do remanescente, claro, de querer a sua casa própria, não é verdade? Até como certo, para deixar um legado para a futura geração antes da vinda de Cristo. Amén. La verdad que la Biblia tiene muchas referencias acerca de la participación del pueblo. Yo creo que en prácticamente todas las pruebas, Israel fracasó en el desierto, excepto en la prueba de las finanzas. ¿Por qué? Esa fue la prueba que Israel aprobó. Por eso se levantó el tabernáculo y por eso ellos pudieron subsistir 40 años en el desierto, porque lo primero que hicieron fue sembrar en el templo donde Dios manifestaría su gloria. Amén. Fueron muy inteligentes ahí y ellos aprobaron esa prueba porque llegó un momento donde Moisés le dice al pueblo, ya no traigan más. Ya no tenemos lugar donde guardar tantas joyas, tanta plata, tanto oro. Wow. Ya no tenemos lugar, entonces paren, muchachos, ya suficiente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo había tenido la revelación de que fue Dios el que fue sacado, fue Dios el que les sacó a ellos de la esclavitud. Y acuérdense que ellos fueron prosperados sobrenaturalmente. Y Dios le dio una voz de autoridad a las mujeres específicamente y les dijo a las mujeres que ellas les pidieran a los egipcios las joyas. ¿Por qué? Escuchen, ¿por qué? Porque habían servido por más de 400 años como esclavos y las riquezas que los egipcios acumularon también eran producto del trabajo que ellos hicieron y fueron robados. Wow. Muchos creyentes, muchas familias fueron robados, el que más, el que menos tiene historia de que su abuelo tenía propiedades, que tenía estancias, tenía fincas, que la familia perdió, que tenía empresa o que pasaron accidentes o robos. El diablo es un ladrón y siempre se pasó robando. Cuando vienes a Cristo, la palabra de Dios dice que los impíos acumulan las riquezas para los justos. Y en este último tiempo, esa es una señal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muchas veces los pastores no entienden esto y comienzan a orar para que venga alguien de afuera. No, este es el tiempo para prosperar a los hijos de Dios. El pastor tiene autoridad espiritual
para llamar las cosas que no son como si fuesen, para transferir las riquezas. Nosotros cuando levantamos el templo de Casa de Restauración, por ejemplo, les voy a contar un testimonio de tantos, de muchos. Se me acerca un día un hombre, nosotros necesitábamos muchísimo, una suma importante de dinero, necesitábamos, y se me acerca un hombre al final de un culto y me dice, pastor, estoy con un problema judicial. Hace 16 años que mi edificio, es todo un edificio, está ahí, yo no puedo disponer, quedó trabado en la justicia. Ya usé todos los recursos habido y por haber y no se puede desatar. Yo vengo a traer, y me trajo un documento en las manos y me dijo, yo vengo a pedirle que usted ore, y si esto se desata, yo voy a traer mi pacto con Dios. Y me dijo una suma muy interesante para ese momento que nosotros estábamos. 16 años estuvo estancado. Entonces yo tomé ese documento y comencé a orar y a clamar a Dios, porque imagínense todo lo que nosotros estábamos necesitando. La obra estaba por parar, no teníamos recursos. Entonces comencé a clamar, puse mis manos, declaré la transferencia de esa riqueza, se rompían las cadenas. Escúcheme, no pasó 15 días y se desató eso y recuperó su edificio. Y vino una serie de pactos y de ofrendas que Dios trajo a través de ese hombre, porque vio el poder de Dios desatado ahí. Así tuvimos muchos casos para entrar en Casa de Restauración. Una persona jubilada de una empresa multinacional, cuando en un culto del viernes, porque Dios siempre nos manda a los sacerdotes a caminar primero, Dios me habló al corazón y me dijo, entrega tu camioneta, porque es para mi casa. Y yo siento la voz del Espíritu y estuve ahí peleando un poco y después me rendí a Dios, fui, puse al altar, entregué mi camioneta. Era un culto de un día de semana, había poca gente. Entonces a la semana siguiente él me llama por teléfono y me dice, pastor, yo estuve en ese culto del día miércoles y me emocionó mucho lo que usted hizo. Y yo voy a recibir mi jubilación y quiero entregarle un anticipo. Y me entregó 3 cheques en un mes, me entregó 3 cheques enormes. Wow. Y eso nos facilitó y lo hizo por fe, anticipado. Entonces, tenemos cientos de testimonios de personas que sembraron. Dios bendice a su pueblo, Dios prospera a su pueblo. Y entonces tienen que desatar, tienen que comenzar un tiempo de oración, intercesión. Las mujeres tienen que declarar, los hijos de Dios van a prosperar, se les va a presentar, van a recibir herencias que no estaban esperando, les va a venir. Amén. Van a habilitar Amén. empresas, sus empresas se van a incrementar, van a crecer, van a venir Amén. oportunidades financieras enormes. Yo les declaro con toda fe, porque Dios se glorifica en estos momentos. Dios se glorifica en estos momentos. Así se edifica la casa de Dios. No es con préstamo, con hipoteca, embargando. Me voy a pedirle a un impío que me preste dinero para hacer el tema. No, eso no son las maneras de levantar una casa para Dios. Amén. Inclusive, até a palavra do Senhor diz que nós não somos cauda, somos cabeça. E somos Así nós mismo. que emprestaremos e não pediremos emprestado, porque a provisão realmente vem da parte de Deus. Basta que nós possamos exercer a nossa fé, né? A nossa fé genuína em Deus. Amém. Aleluia. La tierra en donde nosotros estamos, en la propiedad donde nosotros estamos, en un día de culto, vino una señora, una mujer, su marido no era convertido. Yo creo que estaba por ahí en una sociedad, ¿verdad?, reconocida, pero no era creyente. Y ella sintió en esa reunión de oración y dijo, siento darles a ustedes una porción de tierra y les pido que oren por mí porque mi marido no es creyente, yo tengo que hablar con él. Entonces tomamos el deseo de ella, oramos por ella y ella va y habla con su marido y ese hombre le entró una ansiedad por entregarnos la tierra. Wow. El hombre me comenzó a llamar por teléfono, yo estaba viajando y me preguntaba y me decía, pastor, ¿cuándo usted vuelve? Yo quiero darle a mi esposa el gusto que ella tiene, quiero entregar la tierra. Esa casa de restauración ahí donde estamos, eso vino así.
a través de Wow. una mujer que ni era regular en la asistencia, y se fue y Sí. convenció a su marido nos entregó así la tierra. O sea, viene de todos los lados los recursos. De todas as maneiras, Deus provê para os seus servos, para a sua igreja, né? Amém, aleluia. Amén. Uma das causas, ou um dos aspectos características de um remanescente, nesse domingo nós falamos um pouco, apóstolo, naquele texto que, em 2 Coríntios, que fala que somos como cartas abertas, cartas que as pessoas podem ler em nossa vida, nosso caráter, nosso testemunho, e que através dessas cartas, por exemplo, tinha problemas no meu casamento, Deus me restaurou. Então as pessoas começam a ler essa carta, esse testemunho de vida. Eu era cego, agora eu enxergo. Eu era paralítico, agora estou andando. E estamos falando a respeito de nós sermos usados mais no poder do testemunho. E a palavra do Senhor diz que Jesus nos outorgou autoridade para sermos as suas testemunhas, exercendo essa autoridade, esse poder, como uma carta aberta. E uma das coisas que nós entendemos como ser uma marca do remanescente é ter essa carta estampada, impressa no seu espírito, e que isso seja a pregação das pessoas, porque muitas pessoas, quando falamos, precisamos evangelizar as pessoas, elas ficam com um certo receio, com medo da palavra evangelizar, né? Pelo menos aqui, quando nós falamos, vamos evangelizar, aí de 100 pessoas, vem 2, 3, porque tem medo dessa palavra. Eu não sei falar, eu não sei dizer, mas quando nós temos a revelação de que somos cartas impressas, escritas, com uma transformação do Espírito Santo, nós temos a mensagem já impressa em nosso espírito. Como o senhor vê isso, apóstolo? O que o senhor pode nos ensinar? Essa carta aberta, como ela pode ser usada para o crescimento da igreja, o crescimento do reino de Deus? Amén. Yo pienso, había una frase famosa, ¿verdad? Que una vez yo prediqué y decía, pero hay que entender bien y hay que ponerle el balance a esto, ¿verdad? Esa frase decía, predica, 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 y si fuere necesario, habla, ¿verdad? Eso significa que tu vida tiene que proyectar el reino, tu vida Amém. tiene que ser, pero tenemos que ser muy sensibles y entender que la iglesia no puede funcionar sin la dirección del Espíritu Santo. Nuestro evangelismo se convirtió en un plan, en un método muy natural, y eso no funciona. Acuérdense ustedes que cuando el Espíritu Santo le hablaba al apóstol Pablo y le decía, no quiero que prediques acá, quiero que pases de largo, quiero que te vayas a tal lugar. La dependencia tiene que ser tan clara. Hoy en día, cuando ya los pastores saben que evangelizar es bueno, entonces ¿para qué consultar al Espíritu Santo? ¿Para qué ser guiados por él? Ya tomamos como un plan que se estudia en un seminario y vamos a estudiar un curso de evangelismo y cómo se evangeliza, y paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Entonces no hay una impartición espiritual, hay una transmisión religiosa. Acuérdense que para que una persona se convierta, tiene que ser por la obra del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado. Amém. No soy yo el que le tengo que convencer con argumentos o con enseñanzas teológicas. Le tengo que convencer. Eso no funciona. Entonces, una persona que está llena del Espíritu Santo proyecta la presencia de Dios, llama la atención. La gente busca cuando hay unción en tu vida. La gente busca, se acerca, se abren oportunidades. Y cuando esa oportunidad se da, completamos la palabra, predicamos el evangelio,
le hacemos aceptar conscientemente a Cristo. Y eso debe ser algo natural, algo fluido. No es algo que yo tengo que aprender como un paso de teología y me aprendo el curso de evangelismo. Es bueno estudiar, es bueno conocer, pero no puedo prescindir del Espíritu Santo. Entonces, Así, hoy en día hay mucha gente, eso siempre enseño a mis pastores también, no les traigan a la gente por manipulación emocional, ¿verdad? Porque Cristo sana tu matrimonio, Cristo te da dinero, Cristo te hace feliz. ¿Cuántos quieren a Cristo? Y vienen un montón de gente que jamás se arrepintieron de sus pecados. Y la salvación viene por el arrepentimiento. Entonces la predicación tiene que ser muy puntual. El apóstol Pablo decía, aunque era el hombre más preparado, más erudito, el hombre más conocedor, educado a los pies de Gamaliel, era lo mejor de su época. Él dice, sin embargo, cuando fue a Corinto, él dice, cuando fui a predicarles, yo no me fui con sabiduría de palabra, me propuse no saber nada. Solamente les hablé de Cristo y Cristo crucificado. Porque la salvación viene por la locura de la predicación, no por los firuletes, ni por la palabra rebuscada, ni por convencerle a la gente con argumentos. El convertirse una persona es producto de una obra sobrenatural de Dios. Él dice, Dios quiso que nos convirtamos por la locura de la predicación. Es una locura, parece una locura, pero así mesmo. eso es lo que Dios eligió. Sim. ¿Ven? Uau! Que bom, apóstolo. Amém. Nós estamos quase finalizando nosso tempo aqui. E se o apóstolo tem alguma consideração final para a igreja aqui de Araucária, né? Que logo, pelo menos eu estarei ali junto com vocês novamente no nosso Koinonia, né? Mas antes desse tempo, nós temos um evento aqui na igreja. Vamos estar fazendo um encontro de casais, um encontro de singles. Singles são pessoas solteiras, viúvas. Solteras. E vamos ter um encontro de jovens, tudo no mesmo lugar, mas separadamente, para fecharmos esse tempo de pandemia que não pudemos ter. E uma palavra sua, apóstolo, para fazer esse encerramento nesta noite, agradecendo a Deus, primeiramente, pela sua vida e por todos os seus ensinos que tem nos instruído tão bem, né? E nos tem colocado no trilho de uma igreja remanescente. Osana é uma igreja remanescente. Amén. Amén, en el nombre de Jesús. Y yo solamente quiero decirles que en mi corazón tengo una carga muy fuerte. Es mi motor, me impulsa, me mueve a despertar a la iglesia en este tiempo, a traer las enseñanzas que están en sintonía con el kairos de Dios. Tenemos que discernir los tiempos que estamos viviendo y la prioridad es que la iglesia se despierte. La iglesia no puede estar adormecida. Cualquier profeta de Dios que hoy hable fuera del contexto de la salvación, del arrebatamiento, de la vida eterna, es un profeta que no está hablando en sintonía con el Espíritu Santo. Si un profeta hoy se pasa hablando de las cosas materiales y se pasa profetizando cosas naturales, está desenfocado y no está conectado al Espíritu Santo, porque el evento más grande del universo está por ocurrir. La segunda venida de Cristo, el arrebatamiento para la iglesia. Entonces, todo lo que profetiza un profeta, lo que profetiza un apóstol, lo que profetiza un pastor, está dentro de ese contexto, ¿verdad? Despertar, estar alertas. Yo le animo a toda la iglesia de Araucaria, les admiro porque suelo ver los reportes que dan los pastores, les admiro, les respeto, les bendigo. En esta cuarentena no han parado, han tenido sus cultos, han permanecido fieles. Acuérdense que una característica del remanente es ser fiel en un mundo absolutamente infiel. El remanente permanece, persevera
que permanezcan siempre firmes, que no suelten el servicio, que sean leales a Dios. Acuérdense que somos sacerdotes y tenemos que estar en un altar, y el altar es un lugar de sacrificio. A veces no es fácil servir a Dios, pero ese es el momento ideal para servir a Dios. Tal vez algunos perdieron su trabajo, es el momento ideal para servir a Dios, porque en los Amén. momentos de dificultad se prueba el remanente, y el remanente Amén. es producto de las pruebas. Las pruebas separan el trigo de la cizaña, separan al que está realmente comprometido con Dios o aquel que tiene un vínculo emocional. Y en el nombre de Jesús tenemos que estar orando por toda la familia. Nosotros no somos quien para juzgar, tenemos que orar, interceder, incluso orar para que aquellos que se fueron vuelvan y tengan la oportunidad de volver a conectarse al cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Yo le Amén. agradezco mucho a ustedes, Amén. pastores, por esta oportunidad. Gracias por estar, porque amo mucho esa casa. Todavía no tuve el privilegio de ir, pero en breve lo haremos y vamos a estar con Amém. ustedes ahí también. Amém. Será uma honra poder recebê-lo, apóstolo, aqui em nossa casa. E eu quero também, mais uma vez, aproveitar a sua presença junto conosco, do irmão poder fazer, então, a oração final e abençoar esse tempo gostoso que passamos na presença do Senhor. Amém? Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Señor, yo invoco tu nombre sobre esta casa espiritual, sobre estos padres espirituales, Humberto y Katia. Señor, tú al que llamas, capacitas. Señor, tú les has llenado de gracia para edificar una casa sobrenatural, refugio para multitudes. Yo creo, Señor, con todo mi corazón que tú harás cosas que ni ellos han pensado nunca. Amém. Señor, que tu gracia les sorprenderá en gran Amém. manera. Ellos han pensado, Señor, en un templo pequeño, pero tú les darás un templo que nunca Amén. ellos han visto en su mente. Amén, Señor, Señor. que Padre, tú les respaldarás, porque levantarás una casa tan sobrenatural, que estará Amén. tan llena, Señor, de señales, de prodigios, Sí, de Señor. milagros. Señor, Sí, en Pai. esta noche yo suelto esta palabra de bendición sobre toda la familia de la Araucaria, y aún declaramos, Señor, que todos los que tienen que ser salvos en esa casa se añadirán. Viene un Amén. tiempo de aceleración, un tiempo, Señor, de expansión, un tiempo de Amén. crecimiento. Sí, Declaramos Señor. que vienen obreros aprobados. Se levantan, Señor, Amén. obreros, hombres y mujeres que van a sostener los brazos de los pastores. Declaro Amén. que la fuerza de estos pastores se renuevan, se fortalecen, se Sí, Padre. multiplican. Señor, en Sí, el Padre. nombre de Jesús, declaramos que todos los obreros que están alrededor de ellos son engendrados bajo una misma paternidad, que en esta Amén. casa no habrá división, no Sí, habrá Señor. separación, no Sí, habrá Señor. pérdida, no habrá Sí, Señor. perjuicio, que viene un Sí, Señor. incremento sobrenatural, Señor, sobre este remanente poderoso que estás levantando. Y declaramos, Señor, que ellos se levantan para hacer sal y luz en la tierra donde tú les sembraste. Amén, Y, Señor, Señor. este ministerio y esta casa dará la gloria a tu nombre siempre, Amém. Padre. En el Amém. nombre de Jesús lo Amém. declaro. Amém. Amén y amén. Amém. Amém. Amén. Muito obrigado. Boa noite, apóstolo. Deus abençoe em nome de Jesus. Gracias, Obrigado hijo. pelo seu Dios tempo. te bendiga. Fuerte abrazo y saludos a todos. Chao, Amém. chao. Amém. Boa noite a todos.